Bueno, buenas tardes. No sé si se necesita mucho micrófono. Les agradecemos por venir en nombre de mis compañeros del Consejo de la Fundación Benedetti. Es un día complicado. Hay una marcha por la paz. No queremos rehenes, tampoco bombardeos. Así que a lo mejor alguna gente va a venir después. Bueno, nosotros, este es el cuarto foro que organizamos con Mariana Chugar en el marco de los 50 años del golpe de Estado y con la Cátedra de Derechos Humanos de UNESCO. No sé si se enteraron de los primeros 3 que hubo. Bueno, que un poco es para explicar de qué se tratan estos foros, ¿no? Es de búsqueda de justicia, es un poco, lo que queremos en realidad es contar, en el marco de estos 50 años del golpe y nunca más terrorismo de Estado, queremos contar un poco desde adentro cómo se fueron gestando algunas herramientas o algunas luchas. Por eso acá afuera tenemos una exposición que se llama Memorias de Infancia en Dictadura, que lo hicieron algunas chicas del grupo Jacarandá, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de diferentes maneras, sea por Plan Cóndor, sea porque los padres estaban presos, porque estaban secuestrados o porque los asesinaron. Hemos hecho también otro foro de cine como herramienta en la lucha contra el terrorismo de Estado, antes y durante la dictadura. Hicimos un primer foro que era de búsquedas y retos con la justicia, de cómo los hijos de desaparecidos o gente que estuvo presa en lugares, en centros de tortura, como por ejemplo los vagones de tren que hubo en Atlántida, vinieron acá a contar un poco el dolor de ellos y cómo tuvieron que empezar a armarse con algún jurista para que poco a poco pudieran avanzar en la búsqueda de esa justicia que muchas veces tarda mucho en llegar, que otras veces le cierran la puerta en la nariz, pero que finalmente en algún día se llega y esperemos que los casos de reclamo de justicia sigan y también las condenas, porque también tiene que haber justicia y resarcimiento a las víctimas. Bueno, el de hoy es muy juvenil, muy joven. Voy a dejar que Mariana explique muy bien cómo fue la idea de esta transmisión entre generaciones. Tenemos a una gran investigadora, Graciela Saprissa, con nosotros. Y bueno, contás un poco vos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este ciclo que organizamos con la Fundación Benedetti, con Diana y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. La idea, como decía Diana, es generar un ciclo para seguir pensando qué significa y cómo podemos reconstruir esta memoria. Y hoy nos toca pensar, bueno, cómo llega esta memoria a las nuevas generaciones y cómo las nuevas generaciones le dan nuevos sentidos que conectan ese pasado con el presente, ¿no? Porque todavía hoy este es un tema que interesa e interpela a las juventudes de hoy. Y las personas que van a compartir hoy este espacio de reflexión han venido trabajando hace mucho tiempo. Algunas vamos a tener la suerte de tener Graciela Saprissa, que es una de las pioneras en Uruguay trabajando esta temática desde la perspectiva de género, pero también de generaciones. Y también grupos de docentes de la Universidad de la República que en colaboración con estudiantes han trabajado a través de la extensión universitaria en proyectos que conectan ese pasado con el presente para transmitir a las nuevas generaciones, no solo a los jóvenes y las jóvenes que están acá, sino a los más chicos también, a las niñeces y adolescencias. Y tenemos también un grupo de jóvenes que van a ser las y los primeros en compartir la mesa, que han, de propia iniciativa, ¿verdad? Son estudiantes universitarios que han generado proyectos para transmitir entre sus pares y a otros lo que para ellos significa y ellas este periodo. Así que bueno, es una invitación a dialogar entre generaciones para ver cómo les damos nuevos sentidos y podemos entender cómo salir de este trauma que nos ha quedado de la dictadura. Y lo primero es presentar, sí, a la colega Adriana Vesperoni, que ha sido muy generosa de ser la moderadora de esta mesa, y tenemos la suerte de tener a Adriana, que es parte también de uno de los proyectos
de Resistencia Invisible, que van a presentar su trabajo. Adriana es docente de la licenciatura de Artes Gráficas, de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, y bueno, le pasamos la palabra. Ah, también, ¿verdad? Está la exposición de parte del trabajo que han realizado en este proyecto de Resistencia Invisible, que incluye muchas obras de diseño gráfico, desde afiches, otros tipos de productos que ellos van a explicar, y también los libros para niños y adolescentes que son muy especiales. Así que bueno, le pasamos la palabra a Adriana. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la idea es escuchar las diferentes propuestas, ¿sí? Los proyectos, como decía Mariana, de investigación y de extensión realizados por estudiantes y docentes de la UDELAR. Y vamos a hacer como una ronda general, ¿sí? Para después dar un tiempo a que puedan hacer un intercambio con preguntas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos a tener más o menos 20 minutos, ¿no? Con cada presentación. ¿Sí? Bueno, la primera en presentar es Camila Olazábal. Ellos son estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación, de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual. Y bueno, primero va Camila con el proyecto Voces de la Memoria. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Nada, es un honor estar acá también acompañada de personas que admiro mucho. Bueno, Voces de la Memoria es una serie de micros radiales que hicimos en el marco de Uniradio y Sala de Redacción Julio Castro. Uniradio es la radio de la universidad y Sala de Redacción es el diario, digamos, de la Facultad de Comunicación, de Información y Comunicación. Entonces, bueno, nos juntamos 3 compañeros del Centro de Estudiantes, Angie Álvarez y yo. Éramos practicantes de Uniradio en ese entonces y Manuel Ulfe era tutor en Sala de Redacción. Y nos juntamos a crear algo porque queríamos asegurarnos que esos medios dijeran algo acerca de los 50 años del golpe y que no hubiera silencio. Y también pensamos en cómo comunicárselo a las personas, a los jóvenes en realidad, ¿no? A gente más como de nuestro círculo, de nuestra edad, que nos parece que es importante hablar del pasado para que no se vuelva a repetir en el futuro. Entonces, bueno, la serie, que son 11, consiste en 11 relatos, uno por micro, y bueno, abordan diferentes formas en las que se violaron los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. Y bueno, perdón, tengo cosas escritas. Nada, lo que hicimos fue, a partir de notas periodísticas de Sala de Redacción, las adaptamos para que justamente cumplan el formato radial. No es lo mismo algo que está escrito para ser leído que algo escrito para ser escuchado. Entonces las adaptamos. Y bueno, la selección de las notas periodísticas fue también, tuvimos en cuenta una mirada interseccional, también como con ganas de irnos un poco del discurso hegemónico de la dictadura y poder mostrar distintos puntos de vista, ¿no? O sea, más allá de, no sé, la tortura, por ejemplo, ¿no? O sea, otras cosas que también siguen pasando hoy en día y casos en los que todavía no se consigue justicia. Y bueno, voy a leer una listita una lista de cosas, porque, por ejemplo, ¿no? La desaparición forzada, el hallazgo de restos fósiles, la perspectiva de una niña que pierde a su padre, la violencia sexual, la discriminación racial,
y la falta de justicia en la actualidad, porque hay muchísimos casos que aún esperan que el Estado sea responsable. Entonces, eso, son unos micros que son relatos que los contaron personas, o sea, esas voces que seleccionamos son compañeros también, que sabíamos que se iban a tomar el objetivo con la seriedad que tenía. Bueno, Emi prestó su voz, Rami grabó unos sonidos de la Marcha del Silencio, que también acompañan esos micros. Tiene una música que fue compuesta por Manuel Ulfe. La edición de sonido fue a cargo de mía. y Angie Álvarez y Manuel Ulfe, los dos, estuvieron en la producción periodística. Y algo que nos pareció importante fue pensar también en el medio de dónde transmitir esto. Teníamos en cuenta que en realidad ya las generaciones más jóvenes no escuchan tanto radio, sino que están más en las redes sociales, entonces también adaptamos el audio de la radio, lo adaptamos para que pueda adaptarse a un formato audiovisual, y tomamos el reel de Instagram como formato. También teniendo en cuenta el uso de estos jóvenes, de los jóvenes a la hora de consumir los reels. Los reels, por ejemplo, se comparten en las historias que muestran los primeros 15 segundos de los reels. Entonces queríamos que en esos primeros 15 segundos el espectador, digamos, quisiera apretar para seguir escuchando. Entonces como nos enfocamos mucho en que el mensaje se pudiera transmitir. Y bueno, nada, agradecer el espacio y les voy a mostrar uno de los micros. En 1972, Helen vivía en Juan Lacase, Colonia, y trabajaba en la Asociación Obrera Textil como oficinista. En ese entonces tenía 21 años, estaba casada y 7 meses atrás había nacido su única hija, María Eugenia. El 29 de abril, Helen fue a ver a su marido al lugar donde estaba detenido, pero no pudo volver porque también la detuvieron. Son situaciones que nunca pensé vivir, cuenta. Cuando de niña leí por primera vez el diario de Ana Frank, que fue cuando comencé un diario íntimo porque me inspiró, pensaba, qué terrible, me brotaba la impotencia con 11 años. Después, vivirlo fue fuerte, fue como un despertar. Tenía 21 años y otras perspectivas de vida, narra. Lee la nota completa en sdr.fic.edu.uy/Voces de la Memoria. Nunca más terrorismo de Estado. Si no nos da el tiempo. Bueno, pueden escuchar los demás en la página de Sala de Redacción, como dice el audio. Y bueno, ahora les doy paso a mis compañeros. Gracias. Igual le podríamos haber dado unos minutos más, ¿no? Para escuchar otro micro, pero bueno. Ahora vamos a escuchar a Emilia Álvarez Rubinstein, que nos va a presentar el proyecto Liberar Memorias. Hola, buenas tardes. Bueno, hilando con lo que dijo Cami para ir generando un diálogo en estos proyectos, este proyecto también surge de la necesidad de que una fecha, que es el 14 de agosto, no pasara desapercibida, no quedara en silencio, como dijiste tú. Surge de un grupo de compañeros que ya nos conocíamos, veníamos militando en distintos organismos, en educación secundaria, en centros barriales, y que nos conocíamos por fuera y que bueno, la educación pública nos unió a todos en esta carrera, y de un interés personal de hacer algo al respecto, ¿no? Sabemos que el 14 de agosto tiene su respectiva marcha, pero suceden muchas otras intervenciones en estos marcos que también está bueno realizar, y bueno, creamos entre nosotros un marco para hacerlo.
Estuvimos mucho tiempo intentando encontrar un título, ahora que decíamos voces de la memoria, liberar memorias, cómo la memoria está ahí, es eso la necesidad, ¿no?, de construir memoria en el presente. Fue un proyecto que sucedió el año pasado y este año nuevamente. Este año ya lo hicimos enmarcados en el centro de estudiantes de nuestra carrera, el CEICO, y lo hicimos junto con otros centros de estudiantes aledaños, fuimos 8 centros en total. Y el año pasado, que voy a contar un poco más del primero, que siempre es el que tiene el puntapié más grande para luego dejar que las cosas sigan sucediendo, queríamos hacer algo que entrelazara nuestras disciplinas. Entonces, estudiantes de comunicación, entendemos que la comunicación como vínculos que construyen sentidos y a través de las formas que nos vinculamos y de cómo nos relacionamos, construir saberes y sentires que generen discusiones, que interpelen, que nos hagan avanzar. Y sabíamos que queríamos una gran base artística y de diálogo. Entonces comenzamos pensando una proyección. Proyectamos el documental Mamara Punk de la salida de la dictadura. Invitamos a Guillermo, que vino a participar y a dialogar. Luego trabajamos junto con el CDF para hacer una exposición fotográfica que le hicimos en la gente que ha participado, que hay de la facultad, en el portal Rabú. Es un lugar muy solemne para poder introspeccionar y pensar. Y finalizamos con un evento musical que tuvo poesía y música de cantautores y cantautoras montevideanas. Eso surgió de una necesidad, de un deseo individual, se realizó de forma colectiva, como todas las luchas y todos los proyectos que duran en el tiempo, son realizaciones colectivas. Y no hay mucho para mostrarles, es contar eso que existió. Este año estuve en la convocatoria, sí. Bueno, como decía Cami, eso de las personas que estamos en uno y que estamos en otro. Manu, que estaba en este proyecto, también participó, era parte de este equipo. Hubieron compañeros que estuvieron en el registro. Y presentarlo como uno de tantos marcos que por suerte existen y que sin ellos no nos encontraríamos hoy acá, que son los que hacen, que nos convidan, nos invitan a dialogar, a repensarnos. No fue mucho más que eso, ¿no? Podríamos mostrar fotos o videos, pero fue un evento cultural que este año se realizó de vuelta, ya con el apoyo de la institución. El año pasado la institución permitía que la actividad sucediera. Este año fuimos un paso más, lo realizamos ya en conjunto con más intercentros. Principalmente eso. ¿Recuerdan algo que quieran decir al respecto? No, está bien. Un proyecto cultural. Ahora vamos a conocer el proyecto Recorrido por la Memoria de Ramiro Assi y Emilio Álvarez. Bueno, buenas noches. Gracias, Mariana, por invitarnos. Es un honor estar acá, como decía Cami. Y bueno, nada, también breve, recorrido por la memoria. Es una pieza audiovisual corta, de unos 3 minutos, que surge de una invitación de Mariana, de una movida que había organizado ella, desde la cátedra de UNESCO y otros colectivos, sobre caminar en diferentes puntos de la ciudad donde habían ocurrido diferentes hechos en la dictadura, y la idea era, en esa caminata, que era una convocatoria para estudiantes, para que vayan a la actividad, era ir parando en cada sitio de memoria, y ahí había una persona que estaba informada sobre lo que había pasado ahí, y era poner el cuerpo en ese lugar, ¿no? Y escuchar sobre lo que había pasado. También fue medio interactivo porque en uno de los sitios que paramos tuvimos que escuchar un podcast que relataba lo que había sucedido ahí. Y bueno, eso fue como la actividad. La pieza audiovisual surge de que Mariana nos pregunta si podíamos hacer como un registro audiovisual de eso.
Entonces, nada, nosotros con Emi veníamos, sí, de este año, de la facultad, de los 50 años del golpe, reflexionando sobre los hechos del pasado en diferentes espacios de la facultad, también desde el centro de estudiantes, nada, como planificando la agenda de cosas para hacer y el tema de la dictadura como muy presente, y esa necesidad de hacer algo más, ¿no? Más allá de dialogar y poner el cuerpo en las marchas y etcétera. Queríamos utilizar, digamos, nuestras herramientas de la comunicación y sobre todo del audiovisual para generar algo, ¿no? Que quede tangible, ¿no? Entonces la invitación de Mariana nos pareció genial y bueno, y la pieza la fuimos haciendo en el proceso. Lo que decidimos fue en conjunto con Mariana, o sea, fue un trabajo en equipo. Sí. Que ideó la experiencia. Ay, está Paola ahí, no la vi, es verdad. Sí, ahí va. Y bueno, lo que decidimos hacer fue filmar el recorrido y grabar por separado el sonido de las oradoras y los oradores que nos iban contando que había ocurrido en cada sitio. Tuvimos un percance, que fue que perdimos una parte del material que se había filmado, solo pudimos conservar el audio, entonces tuvimos que repensar otra vez qué hacer con eso y decidimos con Emi filmar los sitios de memoria en imágenes, digamos, así como documentales, ¿no? Con cámaras fijas, y empezar a pensar cómo vincular ese audio con esas imágenes, y que la pieza audiovisual también invite a recorrer esos sitios, nada, en una experiencia como más audiovisual, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vamos a ver ahora. Hay una música de fondo que también la compone Manu Wolfe, nuestro amigo, nuestro músico. Y bueno, nada, es un poco eso, no sé si quieres agregar algo, ¿no? Sí, me quedé pensando, ¿no? Porque yo decía, bueno, hablamos de estos 3 proyectos y tenemos que acá decir por qué nos parecen relevantes o qué queremos compartir de ellos. Perdón, se me fue la idea. Pero algo que sí quiero decir del nuestro, se me fue la otra idea que era un poco más grande, pero algo que sí es que en esto que nos sucedió, de que perdimos el material, nosotros filmamos, era una caminata, que la caminata la pueden realizar ustedes. El proyecto se llama ALBA y se realiza con el municipio B, si no estoy equivocada. En realidad el proyecto es Recorridos de Memoria, que es de Paola Fried y es parte de Enebro, que fue un proyecto de extensión de formación docente. ¿Me puede explicar la autora mejor que yo? ¿Querés? Es un proyecto, el proyecto se llama Recorridos de Memoria en Comparto. El proyecto se llama Recorridos de Memoria en Compañía y es un proyecto de extensión que se hizo en el marco del Consejo de Formación en Educación, en las carreras de Educación Social y de Profesorado de Historia, y que se hicieron varios recorridos. Este fue el primero de ellos, que se hizo en marzo, abril, no me acuerdo, y que lo convocamos junto con Mariana, la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. Después se hicieron 5 recorridos más con diferentes públicos y el objetivo es la visibilización de las señalizaciones en la ciudad, que son diversas, no solamente ALBA es una de ellas, otra es Marcas de las Memorias, y hay otras, digamos, que los sitios de memoria, las placas del ministerio, hay diferentes señalizaciones que a nosotros lo que nos interesa en la propuesta, que es una propuesta educativa, es visibilizar y habitar la ciudad en sus capas de memoria. Eso es un poco la explicación entiendo yo, porque no sé lo que van a mostrar, pero de dónde surge este recorrido. Gracias,
bueno, ahora con el contexto ya de qué es lo que filmamos, contarles que fuimos a filmar una jornada, esta jornada, una de las 5, y luego perdimos el material. Entonces, como les contó Rami, tuvimos que hacer uso del audio que sí había quedado grabado de este día y salir a reconstruir. Y, como ya mencionó, hay sitios de memoria que son marcas en la ciudad, hay otros que son instituciones arquitectónicas, o sea, casas o edificios, hay diversos tipos. Y estos eran estos honguitos que podemos ver en la calle, podemos ver en frente del ex Canal 4, en distintos lugares de Montevideo, ya sabemos, quiero creer, y si no, estamos para aprender. Pero lo que hicimos fue salir a ver cómo la sociedad dialogaba y habitaba esos espacios, cuál es el vínculo que hay en un día a día, ¿no? Cómo una persona que se levanta y está yendo a trabajar, porque una jornada la hicimos muy temprano en la mañana, pasaba por ahí, cómo circulaba, cómo interactuaba. Y bueno, eso es lo que van a poder ver ahora en este audiovisual que les queremos compartir. Para contar así como una de las anécdotas en esto de esforzarse, ¿no? Como la construcción de la memoria requiere un esfuerzo constante, de un trabajo, de un interés, de poner tiempo y diálogo con compañeros como esto mismo. Queríamos filmar desde el lugar donde Pla sacó su mítica foto del Río de la Libertad. Entonces ahí nos enfrentamos a tocar un montón de botones, llamar a un montón de vecinos, ver quién atendía, quién respondía. Y esas son cosas y experiencias que uno vive, que como esta pueden haber millones, como grabar con amigos o... Perdón, todo bien. Eso, poner el cuerpo y salir a la calle y construir en conjuntos qué presente queremos, recordando y velando por verdad y justicia. Bueno, sin más, ay, perdón, hice lo mismo que hizo Rami. ¿Cómo saliste? Le mostramos el producto audiovisual. Vale. Todos estos proyectos tienen un montón de tiempo de preparación detrás para luego exhibir 10, 15 segundos, 2 minutos. Y bueno, si hay que centralizar todo lo que nos une acá es eso, ¿no? El trabajo colectivo por una memoria presente y activa. Ustedes se tienen que ir, pero yo quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Sí, obvio. Bueno, primero celebro que esté Antonia acá. Creo que participaste activamente en el audiovisual, como siempre. Yo quería preguntarte a ti, Cami, porque esto ya lo explicó bien Mariana. Bueno, no, la pregunta es a Cami, porque ustedes hoy explicaron que ahí hubo una motivadora que es una señora mayor que ustedes. Pero me interesaba el proyecto tuyo de la radio, ¿cómo surgió las ganas de querer hacer algo? ¿Cuál es la génesis de esto que ustedes resuelven hacer? ¿Cuál es el disparador que motivó estos audiovisuales o tener ganas de hacer algo? Bueno, o sea, yo desde que entré a la radio entré con una cabeza un poco política, ¿no? Bueno, todo es político, pero da, más acá hablemos de lo que está pasando, ¿no? Entonces ocurrió que, bueno, ocupamos la facultad y también ocupábamos la radio, entonces ahí explicábamos por qué estábamos ocupando y o sea, como que siempre, o sea, mi motivación personal fue esa, que la radio empezara a tomar postura. Y bueno, y cuando se venían los 50 años de la fecha, ¿no? El 27 de junio, en los 50 años del golpe de Estado, la radio había hecho algunas entrevistas, pero no tenía algo, un producto que hablara solo de eso y yo personalmente vi la necesidad de que eso existiera. Mi compañera en la radio, Angie Álvarez, también quería hacer algo de ese estilo. Y bueno, nos juntamos y con Manu siempre es como que, no sé, trabajamos muy bien juntos, entonces
siempre como que nos invitamos al proyecto del otro porque nos gusta cómo trabajamos. Y obviamente que está muy vinculado también a la temática y dijo, bueno, yo puedo aportar desde mi lado de tutor de sala de redacción y me parece que también es una buena forma como de desempolvar esas notas que son de años anteriores, que las escriben, también un montón de trabajo para que salgan un día, unos pocos las lean y queden ahí y como también utilizar eso. Entonces, medio que eso fue la motivación. Ay, perdón, me faltó decir que lo que escuchamos, el micro, era la nota periodística que se llama, titulada En la espera, escrita por Diego Gómez y María Olivera, y la que está relatando es Juliana Dancilio, que también trabaja en Uniradio. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿A Camila, antes de que se vaya? Sí, me tengo que ir. Bien. O sea, sí, igual eso también surgió de la familia, surgió de ellos solos, digamos, claro, sin motivación. Sí. Sí, surge también. El que hicimos nosotros dos, específicamente, que salimos a filmar, que es lo que acabamos de ver, eso sí surge de una invitación y obviamente que accedimos porque va en la línea de nuestro pensamiento. Hubiera sido extraño no acceder al mismo y no participar. Pero Liberar Memorias, que es este evento artístico que realizamos en marco del 14 de agosto, surge de estudiantes que no militábamos en el centro de estudiantes, pero que sí nos veíamos las caras reiteradamente hacer algo al respecto. Muchas gracias. Gracias. Acá tienen otra pregunta. Creo que quizás siguiendo la pregunta de Diana, tú eres Camila, sí, Camila. Comenzaste diciendo que habías entrado a la radio con una cabeza muy política, ¿no? Después agregaste, bueno, todo es política. Entonces, consultarte o preguntarte, es decir, esa cabeza política, digamos, ¿cómo se formó? O sea, ¿de dónde viene esa cabeza política con la cual tú entraste a la radio? Es decir, de la facultad, de tu ámbito universitario, si sucedió, de más atrás, tu familia, grupo de amigos, y lo familiar, de lo que me es personal, me gustaba intercambiar o que nos, así podías, si te interesaba contar. Bueno, mi familia estuvo involucrada en la época de la dictadura. Militaban en contra. Pero yo siempre digo como que se salteó una generación. Y entonces a mí no me llegó esa lucha de frente. Pero bueno, siempre tenía como esa curiosidad de por qué y qué había pasado. También, no sé, mi madre, por ejemplo, es hija de la vejez, entonces me tocaron abuelos ya viejitos con enfermedades, entonces no les pregunté tampoco, yo era joven. ¿Qué? Yo era joven, yo joven. Bueno, perdón, era chica, era más chica, era una niña, bueno.
Entonces, nada, crecí, digamos, en otro ámbito y cuando entré a la universidad me encontré con el centro de estudiantes y me sentía muy identificada y con ganas de aprender de qué hacían y bueno, me topé con un grupo humano muy, muy lindo. Ellos dos tienen mucho que ver con eso. Y el trabajo colectivo me atrapó también. Entonces, nada, fue como que me invadieron ahí unas fuerzas gigantescas de empezar a ir por ese lado y vincular también, no sé, la música también, que es una de mis pasiones, como poder también, o sea, viene como una puerta para poder expresar cosas que quería expresar y bueno, eso. Todos, nada más todos a todos, porque los tres hablaron desde la perspectiva del generador de contenido, ¿no? Y me gustaría saber qué pasó con la recepción entre sus compañeros, cómo fue la recepción de eso, porque finalmente, digamos, todos sabemos que el esquema comunicacional, si no tiene un receptor, se pierde. Entonces, que nos cuenten un poco qué pasó, cómo, si se fue escuchado, no sé si tienen mediciones de cuánta gente escuchó los micros, cuánta gente fue a los eventos, eso. Bueno, ya que tiene el micrófono. Los números exactos en este momento no los tengo, pero sí el número de seguidores de la radio subió, aumentó. Me he encontrado con gente que me dice, sí, Uniradio, Voces de la Memoria. Entonces mucha gente se acercó a la radio por el proyecto. Una sorpresa enorme porque cuando lo hicimos no nos imaginábamos que iba a pasar eso. Entonces sí, tuvo un buen recibimiento y está muy contentos por eso. El Liberar Memorias del año pasado, no sé realmente cuánta gente tuvo, no lo contamos. Por suerte somos una institución que hacemos las cosas para disfrutarlas y porque lo sentimos necesario y no porque tengamos que rendirle cuentas a nadie, por suerte. Eso nos permite una libertad en la realización de increíble. Pero fue una jornada que arrancó a las 4 de la tarde. O sea, todo el día estuvo la exposición de fotografías del CDF. Luego a las 4 de la tarde como un pequeño panel, luego la película a las 6 de la tarde, el slam de poesía sobre las 8 y la música hasta las 1 de la mañana. Fue una jornada que todo el tiempo mantuvo gente. Bueno, otra cosa de este proyecto es que hace que la facultad y la vecindad dialoguen, porque tuvimos que pedir o dialogar con otras instituciones, ¿no? El municipio, pedirle el escenario al municipio, avisar a los vecinos que vamos a tener esta actividad. Y esos intercambios, esos diálogos es también lo que apuntamos y lo que queremos. En ese sentido, súper contentos. De hecho, pudimos hacer una segunda edición de esto mismo este año, ya con 7 otros centros estudiantiles de la vuelta. O sea, creció exponencialmente. Sí, y de nuestro proyecto es la cantidad o sea, cómo los vínculos que tenemos nos veían qué están haciendo acá, estamos editando, nos veían llegar con los equipos, qué están haciendo, segunda jornada porque perdimos el material, y nuestros amigos cercanos comenzaron a involucrarse. Hay una escena que es una imagen del cielo, cuando están hablando de Américo Pla, que la vecina le dice están los milicos arriba, y hay una escena del cielo y naturaleza. Sabíamos que queríamos algo de naturaleza, pero en las 2-3 jornadas que habíamos hecho, nunca hemos filmado el cielo. Y fuimos a agarrar un plano de un trabajo previo que había hecho Rami con otros compañeros, y lo encontramos, estábamos sentados en la explanada de la facultad, y yo estaba por ir a editar buscando este material, y de dialogar y de hablar y de decir necesito esto, surge. Entonces, si vamos a medir cómo la repercusión que tuvo este tercer producto, en cuanto a participación colaborativa, un montón. Se hizo en conjunto. Bueno, muchas gracias por compartir los proyectos con nosotros. Bueno,
Ahora las compañeras de Facultad de Artes, de la licenciatura de 4º año de Diseño Gráfico. Es un proyecto que también involucra. Somos parte del equipo docente y de estudiantes que trabajó en este proyecto de extensión junto con el colectivo de las expresas políticas del Uruguay, que allá veo allá atrás que está Antonia. Suerte que viniste. Acá está Jimena Carabelli, estudiante. Elina Sordo Durán, licenciada en Diseño Gráfico y docente. Andrea Gargiulo. Por allá atrás está la compañera docente y licenciada Zulma Jiménez. Y falta el compañero docente Jorge Martínez, que también es parte del equipo docente y parte del proyecto Resistencia Invisible que las compañeras van a presentar. ¿Tengo que leer? Bueno, yo voy a leer uno de los cuentos que era sobre anécdotas de ellas. Una de ellas era Ivonne, que es básicamente el 40% del proyecto, porque estaba en todos lados. Y uno de los que nos contó, que para mí es uno de los más lindos, es que ella tenía que tener 3 identidades distintas porque la buscaban donde sea que estuviera. Y uno era, que dice, varias personas durante la dictadura vivían con diferentes identidades para mantenerse ocultos. Mi caso no era distinto. Llegué a tener 3 casas, 3 familias, 3 nombres y 3 trabajos distintos. Mi primera identidad residía en Avenida Burgues y Propios, en el barrio Aires Puros, una zona obrera de clase baja, y había que combinar con eso. Allí me llamaba Mari, y hasta el día de hoy lo sigo siendo, que era una especie de loca. Allí vivía con unas compañeras en un apartamento al cual teníamos que entrar escondidas, panza abajo, arrastrándonos para que no nos vieran. Cuando me fui sin decir nada, mis amigas inventaron que había ido a Francia, donde sabían que tenía familia. ¿Y no se despidió? ¿Por qué no vino a despedirse?, preguntó una vecina. La segunda compartía un apartamento en Pocitos con una señora que ya estaba muy bien económicamente. Con esa identidad me fui a otro extremo de Montevideo, donde era una profesora de francés medio pituca. Sabía el idioma y, por suerte, ese aprendizaje fue algo en que más de una vez me salvó, ya que hablaba con un acento para zafar. Y por último, en el buceo era Irene, que se parecía a mi verdadero nombre, Ivone, para no olvidarme. Una profesora de biología que, gracias a mis estudios de medicina, algo sabía. En ese lugar vivía una familia conformada por una pareja y su hijo. Él era un niño que nos juntó los volantes. Vivir con tantas identidades en tantos lugares diferentes era difícil. Debía tener claras las historias que iba contando para no confundirme, ya que no podía dar la dirección real de la que salía. Es una de las razones por las que se elegía una zona cercana a un lugar de gran concentración, con gran entrada y salida de gente. ¿A dónde vas? ¿Quién sos? ¿Dónde trabajás? Eran preguntas frecuentes que se enfrentaban. Bueno, uno de las anécdotas que voy a leer es del libro Lo que no te conté, que también fue realizado por compañeros. La historia se llama 2 trozos de papel para. Nos dábamos cuenta cuando sancionaban a un sector porque no permitían que entraran más paquetes. No entraban cosas esenciales como la comida y tampoco papel higiénico. Había una compañera, Pitico, una divina y muy menudita, de manos muy pequeñas. Cuando estaba sancionado el sector, era la encargada de racionar y controlar el uso de papel higiénico. Según las necesidades que tuvieran, era la cantidad de papel que recibías. Si era para el 1, orinar, te daba un trozo de papel del ancho de su mano. Si era para hacer el 2, ya sabemos qué, te tocaban 2 trocitos. Ella lo cortaba y te lo entregaba. Imagínate el tamaño de su mano, el pedacito de papel que tocaba. En determinado momento, una compañera le preguntó, ¿y si tengo diarrea? Eso nos habló en la asamblea. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas y a todos. Le vamos a contar un poquito de nuestro proyecto, que fue en todo el año electivo del año pasado. Como equipo docente, que ya les contó Adri, teníamos los siguientes objetivos y lo que pretendíamos era generar productos gráficos con una perspectiva de género y derechos humanos
a partir del intercambio de saberes con el colectivo de las expresas políticas y obviamente el estudiantado de diseño gráfico de la Facultad de Artes. También visibilizar la participación activa de las mujeres en la construcción de la historia y la identidad de nuestra sociedad mediante el uso de herramientas de la comunicación visual y el diseño gráfico. Y sobre todo también contribuir a la transmisión de memoria intergeneracional. Las características de este proyecto que nos proponíamos era que fuera interdisciplinario, por lo cual no solamente fuimos docentes de Facultad de Artes y estudiantes trabajando para ello, sino que obviamente también invitamos a Mariana Chu para que nos contara en cuanto al proyecto de Sujetas Sujetadas, que ya teníamos como antecedente de trabajo con el colectivo de las expresas políticas. También tuvimos docente invitada a Flor de María Mesa, del área de extensión de derechos humanos de la universidad, Emma Zaffaroni de FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, para que nos diera un raconto histórico de nuestra historia reciente, que nos pasó que teníamos un colectivo de más o menos 29-30 estudiantes, donde la mayoría no conocía los hechos de este pasado reciente y mucho menos de las vivencias de las mujeres. También otra de las características de este proyecto era hacerlo bajo el paradigma de comunicación basada en la esperanza, como dice ahí, que pueden profundizar en la página de Open Global Rights, que la idea era contar los hechos de este pasado reciente desde otro lugar, desde una mirada mucho más esperanzadora, donde no se revictimizara a estas mujeres, ¿no? Y por eso fue que nos agarramos desde de la resistencia, ya sea en la clandestinidad y dentro de la prisión, y sobre todo también desde el convencimiento de que la comunicación visual es una herramienta que aporta al cambio social, aunque sea un poquito, pero aporta. La metodología con la cual trabajamos este proyecto fue dentro de una actividad curricular durante todo el año, en el marco de la extensión universitaria incluida en el curso, y también con la formación integral de la persona, de una persona crítica, que es nuestra manera de formar dentro de Facultad de Artes, que se basa sobre todo en la experiencia para, a partir de ahí, llegar a la teoría, ¿no? A partir de premisas de trabajos, lo que van haciendo es recorriendo su propio camino. Y ahora sí, ¿a cuál de las dos le paso el micrófono? Empiezo con... Bueno, la primera, cuando nos propusieron los profesores la idea del okay. Cuando nos propusieron la idea para trabajar con las compañeras de Crisol, nos había parecido que estaba bueno, porque como había dicho Eli, que no todos los compañeros sabían o tenían tanto conocimiento para poder realizar el trabajo, sobre todo para la historia de nuestro país. Y estuvimos muchos encuentros, fuimos a Crisol, el primer encuentro, después tuvimos reuniones, iban a la facultad, hacíamos merienda compartida, charlábamos, compartíamos así ideas y nos reíamos también. Después fuimos a la tablada, pero eso se lo dejo a vos. Qué momento. Bueno, otro de los momentos del proyecto fue ir a la tablada, el centro de detención clandestina, que no me acuerdo en qué barrio era. En el bondi fueron como 3 horas, lo único que puedo decir. Y ahí nos lo presentó Ivonne también, en el cerro. Era lejos. Y Ivonne nos mostró algunas torturas que pasaban ahí, lugares donde los tenían encerrados. Un horror. Entrar ahí fue horrible, salir fue horrible, pero bueno, quizás a algunos los sensibilizó más que a otros, pero también es parte de lo que ellas vivieron, también es parte de lo que las hace fuertes, porque
salieron de todo eso. Así que fue una parte muy importante, por lo menos para mí. Me tocó un poco mucho. No volvería nunca más, pero bueno, es parte de la historia. ¿Querés decirlo del cine? Bueno, en este caso tuvimos la oportunidad el año pasado de trabajar con la licenciatura de fotografía y nos habíamos separado por grupos y nos habían dado la canción de La Murga, que no sé si tiene un nombre. La Murguita, la Murguita, pero la canción no, de La Murguita. La Murguita. Y cada equipo trabajaba como quería a raíz con la canción. Algunos eligieron fragmentos, otros eligieron palabras y trabajamos, como había dicho, con los de fotografía y cada equipo trabajaba con modelos, otros trabajaban con objetos, por ejemplo. Contar un poquito que, bueno, fue la primera vez que se trabajó en conjunto con la licenciatura de foto, cine y video en Facultad de Artes y que la idea fue generar un producto gráfico que terminaron en afiches, que hay alguno por acá colgado, que surgen a partir de esa canción que empieza algo así: cuando yo salga a la vida, mi casa no tendrá puertas, que los vamos a ver más adelante. Y ahora sí seguimos con los resultados. No, los resultados de todo el proyecto, porque cambió la presentación, entonces las oradoras se me entreveran un poco. Y bueno, y este trabajo que tiene que ver con todo el año recorrido, terminó, eso es donde hoy en día está el memorial de las mujeres, en el espacio Julia Arévalo. Y terminó con la presentación de estos libros en ese lugar y lo que terminó siendo una serie de publicaciones, como dice ahí, bajo el paradigma de derechos humanos y comunicación esperanzadora, digamos. Y lo que viene acá, que sí se lo voy a leer, que pensé que era la diapo anterior que tenía que leer, es parte del prólogo escrito por las compañeras. Y dice así: si el relato fundamenta la identidad personal y colectiva, hemos atravesado por un proceso de construcción de memoria elaborado en el fino coloquio de la empatía. Parafraseando al cantautor, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Aquí hablamos de plasmar en una novedosa expresión artística 5 formas de comunicar. El trabajo explora la dimensión individual y colectiva del encuentro, revela la existencia de un deseo testimonial y conexión con la obra artística como mediación didáctica y estrategia de aprendizaje. El resultado son 5 formas de irradiar luz. Este es parte del prólogo que está en los 5 libros, escrito por el colectivo de mujeres. Y ahora sí, empezamos a contar. Bueno, este libro, que había leído al principio uno de los cuentos, que son anécdotas, lo que no te conté, es eso. O sea, el equipo, los compañeros que lo realizaron, eligieron anécdotas, de las cuales también se repiten algunas en otros libros, y no sé mucho de este equipo. Sí. Bueno, en realidad, por ejemplo, en este caso, como se ve, trabajaron en el libro, trabajaron mucho con acuarelas y digital, ¿no? Con digital y acuarela, y eso creo que fue realizado por una compañera, en realidad. Porque cada equipo lo que hacía eran repartirse tareas, algunos dibujaban, otros pintaban, y en este caso, por ejemplo, una compañera trabajaba con las acuarelas. En este libro, que es un libro infantil, las acróbatas, en este caso utilizaron animales autóctonos, pero eligieron, hicieron varios animales, eligieron de todos,
Y la historia, si no me recuerdo, trataba más o menos de que eran... dice ahí, ¿no? Ok. Puse el libro en el otro cuento. Cuenta la vieja zorra que hace un tiempo atrás existió un exitoso grupo de acróbatas, pero un día llegó un circo al pueblo y las animalitas, y a las animalitas se llevó. ¿Serán las acróbatas capaces de liberarse del circo? Y bueno, y la historia trata de eso, de que del que el pueblo se empieza a quejar, de que las acróbatas nunca muestran su talento, y ahí es cuando empieza como la revolución, para liberarlas. Sí. Bueno, en este caso los fondos son todos en acuarela, en cartón, por una compañera, y todos los personajes son digital por otro compañero trabajado. En este libro, Descubriendo mi voz, lo que tiene en particular, más allá que son cuentos, historias y anécdotas, en realidad están adaptados y narrados por un personaje solo. Lo adaptaron para que como que alguien te lo está contando. Dice, estos cuentos fueron recopilados de la trilogía de la memoria para armar y de los cuentos expuestos por Expresas Políticas de Uruguay, en un evento llevado a cabo el 25 de noviembre del 2021, y editados con el fin de generar un relato que haga de ventana entre nuestras vidas hoy día y aquellos tiempos oscuros que vivió nuestro pueblo. Ay, por Dios, cómo me costó. Lo que tiene el libro, está trabajado con varias técnicas, pues la tapa es silografía, y adentro está hecho con digital, hay más trabajo con silografía, hay en acuarela, creo, y no sé si tiene otro tipo de técnica. Tiene muchas técnicas este libro, está ilustrado con muchas técnicas. ¿Qué? Mixtas. Ahí sí. Bueno, y este libro en particular, es el que ella y yo, de este grupo, somos los que estamos, después otras 3 compañeras también estuvieron, y nosotras lo que queríamos hacer era un cuento infantil, pero sin utilizar en ningún momento la parte violenta que ya todos conocemos y ya se ha repetido durante tanto tiempo, sino mostrar la fuerza que tuvieron para vivir lo que vivieron y salir adelante y poder hacer sus vidas. ¿Verdad? Y una particularidad que no le quiero dejar pasar es que los personajes son animales que son autóctonos de nuestro país, y los nombres de esos personajes son expresas políticas que nos contaron muchas historias. Una de ellas es Antonia, que está ahí atrás. y nada, y el cuento se trata de una carpincha que quiere cultivar dientes de león. ¿Tenés las fotos de los botones? No. Bueno, los botones llegan al pueblo y quieren deshacerse de los dientes de león, que el panadero, que es lo que a ellas las representa, a Crisol, y la carpincha no está de acuerdo, no quiere que eso pase, entonces va de casa en casa con otras compañeras, cultivándolo, escondiéndolo. Es un tema de amistad, unión, fuerza, con la clandestinidad escondida, porque tampoco queremos que los niños, cuando crezcan van a ver la historia, ya van a saber lo que va a pasar tarde o temprano, pero siendo niños quizás es una buena manera, una linda forma de que aprendan esa resistencia, esa lucha que tuvieron para llegar a lo que son hoy. Y bueno, este cuento particularmente no me lo acuerdo, pero creo que son anécdotas. Este libro relata las aventuras y desventuras que expresas políticas vivieron durante la dictadura con el fin de adaptarse y sobrevivir. Es uno de los que yo leí al principio, de Ivonne, que fue cuando contó el cambio de identidad. Tiene varios que a mí me gustan. Por ejemplo, hablaba de una compañera que le daban un hueso para comer y ella dijo que no era perro. Y entonces la milica o ¿cómo es que le llaman el cuento?
Lacabo. Le dice, Lacabo le pregunta su apellido y su apellido era Canina y pensó que la estaba molestando y la sancionó. Y nunca le pudo hacer entender que era su apellido. Y no me acuerdo de todo. Ah, esa es la del papel higiénico ilustrada. Particularmente en este libro, las decisiones estéticas que tomó el grupo de estudiantes fue ilustrar a través de la fotografía y de la fotografía intervenida con el lenguaje del cómic, como estamos viendo ahí. Este es la misma anécdota del papel higiénico, pero realizada en otra estética, en otra línea estética. Estos son los afiches justamente que hicieron con el estudiantado de la licenciatura de fotografía y que estuvieron expuestos el día que realizamos el evento en el espacio Julia Arévalo, que partieron también con este mismo concepto esperanzador de no revictimizar, partieron justamente de la murguita. Y estos son los resultados también. Una cosa que no dijimos de los libros, que están en la repisita allí y que uno de nuestros objetivos también era que llegaran a las personas de manera gratuita, los cuales nos quedamos sin los libros, pero hoy por hoy hicimos la gestión y están en sitios de memoria, donde los pueden descargar. Tenemos el QR allí en la vitrina. Y bueno, y si quieren contar un poquito del evento y de lo que hicimos para el evento, ¿te animas? Bueno, en el caso del evento fue el día que tuvimos el placer de presentar los libros. También realizamos con todos los equipos, hicimos remeras, diseños de remeras, hicimos stickers, hicimos fanzines, que para los que no saben, los fanzines son como pequeños boletines, sí, son como pequeños boletines, pero como resumidos. También tuvimos el placer de también estar en la radio, ¿no era? ¿Qué radio era? No me acuerdo. En la radio donde sale el programa de Crisol. No me acuerdo el nombre. Acá podemos ver algunos fanzines, las remeras, el día del evento, que también estuvieron algunas compañeras de Crisol y junto con todo el equipo docente. No sé qué más. Sí, acá estamos terminando. Ahí en la foto final, en la última, se ve todos los compañeros y compañeras con las compañeras de Crisol. Ah, también estuvo la murguita, es verdad. Sí, también estuvo la murguita, hubo en otros eventos y una compañera también cantó. Y hubo un sorteo. Agradecimientos a todas las personas que creo que ya las nombramos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Como hicimos con la presentación anterior, que bueno, se dio una ronda de preguntas, si quieren hacerlas en este momento, se pueden hacer. O destinar el tiempo para poder disfrutar de los libros que están circulando por allí. Claro, sí, esa era la idea, que los pudieran tener para verlos. Y si no, como decía Eli recién, además, descargar del código QR desde la página del sitio de la memoria. Bueno, felicitaciones por el proyecto y cómo esta experiencia, no fue todo un año el año pasado, cómo continúa o qué ha quedado, porque siguen ustedes acá compartiendo, pero tienen algún aprendizaje o algo que piensan hacer para continuar. Primero que nada, bueno, hasta el día de hoy lo seguimos presentando.
o sea, siguen llegando. La semana pasada estuvimos en un coloquio de educación para derechos humanos en Colombia, donde también se han seguido presentando y los mandamos para varios lugares de Latinoamérica y el Caribe. Y en torno al aprendizaje, capaz que nosotras aprendemos como docentes, aprendemos todo el tiempo, pero capaz que preguntarles a alguna de ustedes en esto de la transmisión de memoria intergeneraciones, ¿no? O sea, ustedes eran generaciones que quizás no todas estaban enteradas del pasado reciente y decidieron a su vez contarlos a otras generaciones como las niñeces. Bueno, por ejemplo, en nuestro equipo nuestra intención era hacer un libro infantil porque nos parecía algo interesante, ya que en las escuelas es un tema que en realidad no se da, no lo vemos. En los liceos por ejemplo, son muy pocas las veces que lo das y hasta ahí nomás por arriba. Y creo que no solo en nuestro libro, sino como en todos, la idea era llegar a otra generación, o sea, ellas nos transmiten a nosotros después a otra generación y así sucesivamente, y que no quede en el olvido y que se siga la memoria, que es más que nada la idea de los libros. Y más historia de las mujeres. Yo tengo una pregunta respecto a lo que estás diciendo justamente, y es, estos libros, que me parecen hermosos, ¿qué visión tuvieron, qué difusión tuvieron y cómo piensan seguir difundiéndolos? Bueno, por ejemplo, este año tuvimos bastantes actividades con respecto a los libros. Tuve el placer de ir junto a él y con otra compañera, fuimos a Paysandú, a un seminario, también estuvimos en Mercedes, también estuvimos en 33, al miércoles estuvimos en la Uniradio, estuvimos en San Luis, que fue uno de los primeros eventos en realidad para presentar los libros a los liceos, y la idea es esa, ir poder llevando de a poco a los liceos, escuelas, estos libros para que tengan acceso en realidad. Se imprimieron también 300 libros de cada uno, que se financiaron, nos aportó Crisol, Facultad de Artes, y al final estuvimos vendiendo rifas el mismo día del evento como para poder cubrir el costo de imprenta. Y este año, a principio de año, empezamos a tramitar con los municipios a ver si alguien quería imprimirlos, hasta que hace una semana el alcalde Jorge Cabrera, que si no me equivoco es del municipio B, mandó a realizar... municipio C entonces, municipio C que es el grande, bueno, mandó a realizar unas nuevas impresiones que con este mismo propósito que tenemos, ¿no? Que lleguen a las personas gratis, no son a la venta, que se descarguen. ¿La iniciativa fue tuya como docente o de los alumnos? La iniciativa fue a partir del grupo docente. Yo venía trabajando con el colectivo, que un día vi luz y entré, que estaban trabajando en eso, en el proyecto del memorial. Y bueno, y a partir de allí estuve un año recorriendo con ellas. Al año siguiente fue un planteo desde el equipo docente, le preguntamos si estaban interesadas en esto de contar sus memorias desde otro lugar, y más de la historia de las mujeres, sobre todo. Y bueno, y fue a partir del equipo docente que empezamos a trabajar. Hola, ¿cómo andan? Les quería hacer una consulta porque me interesa personalmente saber cómo vivieron hablar con personas que la situación de la dictadura les pasó tan en la vida. O sea, cómo ustedes, que son jóvenes y no vivieron en esa época, pudieron dialogar con gente que les transmite de primera mano, por decirlo de una forma, toda la historia.
de esa me imagino que debe haber sido una experiencia bastante fuerte y también me interesa saber la opinión de ustedes. A mí, particularmente a mí, mi abuelo estuvo preso 8 años en dictadura por entregar volantes. Ya falleció hace muchos años, entonces cuando escuchaba a veces a ellas hablar, a veces veía a mi abuelo contar esas historias, no todas obviamente. Y si tengo que ser sincera, la dictadura no es algo que estuvo muy latente en mi casa, no fue un tema a tratar. Sí, mi padre, por ejemplo, que hoy tiene 52 años, me contaba historias de su adolescencia que no era nada bueno lo que hacía, pero era lo más cercano que había. Y yo, por ejemplo, a mí me pasó cuando llegué a la tablada, me imaginé que mi abuelo estuvo ahí, porque nunca le pude preguntar, cuando él murió yo tenía 12, 13 años. Yo salí llorando, fue horrible. Y nada, y escuchar esas historias a veces es muy fuerte. Y otras más duras que otras, pero no sé qué decirte, es horrible. Desde el punto de vista que lo veas, por mucho que muchas veces ellas te lo cuentan con humor o te lo cuentan con la mejor de las ondas, no se puede evitar ver todo lo oscuro que había detrás, de gente que violaba tus derechos sin importarle absolutamente nada. Y lo mejor de todo, si tenés que buscar algo positivo, es lo que ellas son hoy. Pudieron reconstruir su vida, pudieron tener hijos, pudieron tener una vida lo más amena posible después de tanta tortura, sobre todo desde tan jóvenes, porque Ivonne creo que a los 18, 19 años estaba en facultad. Una de las más jóvenes, creo que era de 33, si mal no recuerdo, tenía 14 años. Vimos una película que se llama Migas de Pan, horrible. No. Migas de Pan. Fue lo primero que hicimos, ver esa película, y ahí empezó todo. Si ves Migas de Pan, todo lo demás ya te lo ves venir. Pero no, sinceramente... ¿Es una película uruguaya? Es una película que la interpretan actrices españolas, ¿no? La parte de la tortura cruda es fea, pero bueno, también es lo que ellas cuentan. Es su historia y bueno, no sé qué más. Bueno, a mí en lo personal, en mi casa se hablaba bastante de la dictadura, sobre todo mi madre lo mencionaba, porque ella trabajó muchos años con Taliche y a veces él le contaba historias, como cuando él la habían agarrado y tuvo la oportunidad de que lo liberaron, porque justo uno de los médicos que lo revisaba era un estudiante de él, y muchas historias así. Y también mi abuelo, que estaba con todo el tema de la política, también no lo llegaban a agarrar, pero me acuerdo que mi padre me contaba que una vez se habían metido a la casa, y son historias que por ejemplo, nunca se hablaron, hasta el tema de los libros, que mi padre es algo que nunca habla, pero como que surgió, como que él era chico y decía una anécdota, tipo un recuerdo que para él era normal, pero después cuando uno lo recuerda no es tan normal. Pero en lo personal como que a mí personalmente me gustó mucho trabajar sobre este tema, conocerlas a ellas, profundizar sobre el tema, porque es como decían, más allá de lo que te cuentan en tu casa, vos realmente no sabés hasta que te lo cuentan personas que realmente lo vivieron, y son fuertes las historias, como decía Jimena, pero hay historias buenas como malas, pero son historias que uno tiene que recordar porque son cosas del pasado en realidad, no se tienen que olvidar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por escucharnos.